Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en la ciudad de Toronto, Ernesto Vidal, pastor de la iglesia de la Casa de Adoración, de Prayer House. Aquí en Toronto esperamos de todo corazón que hayan recibido un hermoso año 2026 y les deseamos lo mejor. Al final vamos a hacer una oración de bendición para este año, para sus vidas. Vamos a ir a la palabra, mis hermanos. Hemos estado hablando de varias cosas y esto también tiene relación con lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando del engreimiento en el soldado cristiano el día de hoy. En general, en el mundo hay mucho engreimiento. Hemos estado hablando de restitución, que tiene que ver con perdón y hacer algo al respecto cuando nos equivocamos. Restituir, viene la palabra restituir, restitución. Hemos estado hablando de solidaridad, de meter el hombro. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar lo opuesto a lo que es el engreimiento. Hoy vamos a hablar del soldado 4x4. La prédica de hoy te va a indicar qué es un soldado 4x4, qué es un soldado de Cristo, un soldado todoterreno, que eso es lo que Dios quiere que seamos. Y nos está llevando a hacer eso, no es que lo somos, es que nos está llevando a ser un soldado 4x4. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. No sé si se dio cuenta ayer, una buenísima noticia, la captura de Maduro y su esposa. Me da lástima por su familia, por sus hijos, asumo que los tiene. Pero fueron los Navy SEALs, en español serían las focas navales, parte de la Marina, la Fuerza Naval Americana, las fuerzas especiales que se llaman los Navy SEALs. Y los Navy SEALs fueron los que no le dieron oportunidad a Maduro ni siquiera de poder entrar a la fortaleza de metal que él había creado. Le cayeron de improviso y no se lo esperaba. Y no tuvo tiempo ni decir ay, lo cual es muy bueno. Yo siempre oro con hacia los gobiernos y pido a Dios que se cumpla lo que dice la Escritura, que la maldad alcanzará al malo. Y bueno, hay un pueblo que se regocija, todavía no ha terminado, pero qué bueno que sucedió esto, pero quiero que veas el trabajo que hicieron los Navy SEALs. Y vamos a ver 10 características que traen los Navy SEALs. ¿Okay? Y son las características, curiosamente, que debe tener el pueblo cristiano, los soldados cristianos. ¿Okay? Vamos a ver, la primera característica es que el cristiano tiene resistencia física extrema. El soldado Navy SEAL y el soldado cristiano deben tener esas características. Te voy a pedir que vayas conmigo a Isaías. Para aquellos que están pasando tiempos difíciles, se sienten muy cansados, bueno, ayune, busque a Dios y Dios le va a dar respuesta. Esto pasó hace muchos años. Ayer se lo contaba a un hermano de la iglesia de Miraflores. Le dije, mira, el copastor que teníamos aquí, él trabajaba, en los techos, él trabajaba en la construcción. Y después Dios lo había restaurado, lo había sacado del alcoholismo. Y lo vimos todo, vimos como el Espíritu Santo descendió y lo tocó. Pero él trabajaba y ahora tenía que hacer el trabajo que hacía en ese tiempo. Estaba poniendo techos, si no me equivoco. Shingles se llaman acá. Y de pronto un día estaba tremendamente cansado y me llamó, pastor, ¿sabe qué? Me tiré al mueble que estaba tremendamente cansado. Y me acordé del verso bíblico que usted siempre usa, que dice que Dios le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Eso es muy cierto, pero yo nunca había conocido a alguien que había pasado por la experiencia, porque siempre leemos la palabra, pero no, la mayoría no pasa por las experiencias. Hablamos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hablamos de un montón de cosas. Con el pasar de los años, mi esposa, yo y mi hijo hemos visto muchas experiencias escritas, en vivo y en directo. Hemos visto muchas cosas, pero eso no es el tema de hoy. Otro día te voy a ir contando algunas cositas para que veas que Dios está más vivo que nosotros. Y me dice que en 15 minutos después de hacer esa oración, él se sentía como que recién se había levantado. Así que se levantó y nos encontramos, me acuerdo, teníamos algo que hacer, y estaba fortalecido completamente. El enemigo es el que desgasta. Y cuando el enemigo lo desgaste, usted párese en la palabra de Dios. Si está dependiendo de las manos de un pastor, un líder, un profeta, eso está bien,
pero vaya a casa y tome la palabra de Dios y pelee la buena batalla. ¿Ok? Es importante entender eso. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos soldados 4x4? Te voy a pedir que vayas conmigo, 2 de Timoteo 4:2, en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. Tenemos un mensaje que compartir de parte de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Y Dios quiere que lo hagamos de una manera específica, porque hay una oposición. Y esa oposición solo la van a pasar los soldados 4x4, porque tienen ciertas características que ahora vamos a ver. El soldado religioso no va a poder soportar la oposición, porque no ora, no ayuna, no cree, y si lo hace religiosamente. No se mueve por fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Usted puede orar sin fe, usted puede ayunar sin fe, ¿ok? Usted puede aparentemente creer y no tiene fe realmente no cree. La religión hace todo, es la copia de lo que Dios quiere que hagamos, pero no tiene resultados, no hay frutos. Mire lo que dice el mandato de Dios: que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. El soldado engreído no puede enseñar con paciencia porque él mismo va a perder el control. El soldado engreído no va a insistir porque en el momento que lo ataquen se va a sentir mal, ya no le predico, que se vaya al infierno. Va a estar contento estando sentado en una iglesia todos los domingos. Pero eso no es lo que Dios nos mandaba hacer. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: anuncia el mensaje e insiste en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho. Imagínate, cuando tú le muestres a la gente lo malo que han hecho, te van a atacar. La pregunta es: ¿estás como soldado de Cristo preparado para ese ataque o tu rechazo todavía te gana? Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. No está hablando de corregirlos como Dios corrige. Eso déjaselo a Dios. Anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. ¿Okay? Evidentemente Timoteo no iba a quedar como un buen agente, porque hacer esto a la gente pierde familias enteras, pierde esposos y esposas, hijos e hijas. ¿Por qué? Porque la Escritura te dice que los enemigos serán de tu casa, cuando porque por tu linda cara, sino porque predicas el Evangelio y no les gusta. Porque el enemigo no les gusta, eso quiere decir que están tomados por el enemigo. ¿Ok? Ahora, esto es para qué necesitamos soldados. Bueno, necesitamos las características de soldados porque el trabajo de predicar el Evangelio no es cosa fácil. 2, ¿por qué soldados para 4x4? Ya vimos para qué necesitamos soldados. ¿Por qué? Ve Apocalipsis, por favor. Capítulo 13. Versos 9 y 10, la NTV. La razón por la que necesitamos soldados 4x4 el día de hoy, y tenemos que arrancarnos el engreimiento, el problema de rechazo, el que van a hablar de mí, el que me preocupa demasiado lo que la gente tiene que decir. Al soldado no le preocupa. Entraron a Venezuela, hicieron lo que tenían que hacer, bombardearon, tomaron a Maduro, su mujer, lo subieron al avión y se fueron. No se pusieron a discutir con Maduro, que es lo que hacemos nosotros cuando predicamos un evangelio. No perdieron su tiempo, hicieron lo que se les mandó a hacer. Eso es lo que es un soldado cristiano también. No tiene tiempo para estar discutiendo con la gente. Lamentablemente por muchos años yo mismo he caído en eso. He tomado personal el tema, me dolía cómo la gente hacía las cosas. Hoy ya no, hoy voy y enseño, predico, ministro, y el que quiera levantarse, que se levante. ¿Ok? Vamos a levantar soldados 4x4 para Cristo.
en el nombre poderoso de Jesús. ¿Okay? La razón por la que necesitamos soldados 4x4 el día de hoy, más que nunca en este tiempo finales, es porque vienen tiempos difíciles y el soldado religioso débil no servirá para hacer esa obra. Mira lo que dice Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hoy vamos a la iglesia, ni escuchamos ni entendemos. Entonces el mismo Dios en el Apocalipsis 13, versos de 9 a 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Lo que Dios está hablando de lo que se viene, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado para ir a la cárcel será llevado. Tú dirás, debe estar hablando de malhechores, de ladrones, de violadores. No, vamos a ver de quién está hablando. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, hoy están muriendo miles de cristianos a espada, morirá a filo de espada. Vamos a ver de quién está hablando. Esto significa que el pueblo de Dios, ¿de quién está hablando? ¿A quiénes van a meter a las cárceles? Al pueblo de Dios. ¿A quiénes van a asesinar cortándoles la cabeza a espada? Al pueblo de Dios. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. El cristiano engreído de hoy no va a poder hacer eso, porque está muy preocupado en su propio mundo, en su propia vida. Estamos preocupados en los zapatos nuevos que en servir a Dios a otro nivel. Ahora te imaginas cuando entre a su casa y lo tengan que sacar de sus casas para llevárselo a las cárceles o para cortarle las cabezas, como está sucediendo ya en este momento. Han matado como 10.000 personas en 2 días, cristianos todos. Recuerdo en los Estados Unidos cuando entraban esos jovencitos con graves problemas que nunca han llorado en su vida, por eso lloran balas. Estuvieron observando a una muchacha que predicaba el evangelio dentro del campus de la universidad. Hasta el día que el muchacho, que le daba muchas moscas vueltas en la cabeza, usted debe proteger su corazón y su mente, agarró un fusil de guerra, cerró la universidad y empezó a matar a los estudiantes, hasta que llegó a la muchacha que él mismo había escuchado predicar el evangelio. Y le puso la pistola en la boca, el arma que tenía, un fusil, y le dijo, ¿todavía vas a seguir predicando a Jesucristo? Y ella le dijo, es un honor para mí. Y él disparó y la mató. Te voy a volver a leer lo que dice Apocalipsis. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. El engreído es impaciente, ¿cómo va a soportar? Le va a decir al que lo viene a atacar, ¿tú no sabes quién soy yo? Porque se cree más que el resto. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Permanecer fiel a quién? A Dios. Esa muchacha permaneció fiel, aunque le pusieron un fusil en la boca y la mataron. Y ella dijo, es un privilegio morir para Cristo. Esto no es nuevo, viene en la historia bíblica. Jesús fue a la cruz conscientemente, él dijo, yo voy, papá. No abrió su boca, no era un engreído. El engreído se hubiese ido a la cruz. Si Jesús hubiese sido un engreído, hubiese ido a la cruz quejándose. ¿Qué me están llevando? ¿Que se han creído? La Biblia dice que él no abrió su boca. Porque si abría su boca, él iba a hacer un sacrificio. Él es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, que se llevó el pecado del mundo, ¿no? Que tomó el pecado del mundo, ¿ok? Es el sacrificio, el mismo sacrificio, un cordero, no iba a ser aceptable a Dios. Por consiguiente, el soldado cristiano, engreído y orgulloso, no puede ser ofrenda agradable a Dios, ¿ok?
Vamos a ver características de un Navy SEAL espiritual. Las características deberíamos tener todos los cristianos, que Dios nos está llevando ahí. Mira, 1, tiene resistencia física extrema. Ve conmigo a Isaías 40. Te estaba contando que Dios nos da la fortaleza. Él espera que nosotros estemos parados en la roca, que construyamos en la roca, no en arena. Si tú estás debilitado, porque has venido construyendo en la arena. Y Dios quiere que construyas en la roca. Este verso fue el que yo enseñé en esa época, cuando estábamos en Finch. Y Raúl, que estaba escuchando, lo tomó para él. Y mira lo que dice Isaías 40, 29 al 31, Reina Valera 1960. Dice, Él, Dios, le da esfuerzo al que está cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Su batería está en cero. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quién le da el esfuerzo? Dios. Cada vez que se sienta cansado, vaya y tómese su cafecito, pero vaya primero a Dios y dame esfuerzo, Señor, ya no puedo más. Él está esperando eso. Él está esperando que usted le pida. Eso fue lo que hizo Raúl, y Dios le dio el esfuerzo cuando estaba cansado. Le estaba diciendo a Raúl, vas a hacer mi obra también, vas a hacer mi trabajo. Y va a haber alguien que va a tratar de cansarte. Asumo que en su trabajo le tiraban de todo, porque no es un cansancio físico solamente, un cansancio emocional, que es lo que el enemigo hace. ¿Okay? 2, primero, resistencia física extrema. El cristiano tiene resistencia física extrema. ¿Por qué? Vamos a tener que ir a lugares. Míralo a Pablo, y observa todo lo que le pasaba, y él se volvía a parar, y se volvía a parar. El cristiano tiene que ser como esos muñequitos porfiados, porque Dios lo mantiene vivo y fuerte. 2, fortaleza mental inquebrantable. Fortaleza mental que no puede ser quebrantada. Ezequiel 3:9. Y esto quiero que comprendas, porque estamos lidiando con una generación muy terca. Y si logran quebrar tu fortaleza mental, ya el enemigo ha ganado ventaja. Hoy pide al Señor, Señor, dame una fortaleza mental inquebrantable. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Estoy leyendo de la versión NB, nueva versión internacional. Dios dice: yo te voy a hacer a ti, Ezequiel, inquebrantable. Ezequiel era un profeta, como el diamante, un frente de diamante, para enfrentar a los tercos, para enfrentar a las personas difíciles, rebeldes. Por eso necesitamos esa característica del Navy SEAL espiritual, del soldado cristiano, fortaleza mental inquebrantable. Lo primero que el enemigo va a tocar cuando quiera Dios levantarte y usarte es a tu propia familia, porque sabe que son los únicos que te pueden doblegar. Va a usar a tus hijos, va a usar a tu esposo, a tu esposa, y Dios te está probando a ver si tú te quiebras. Ahora tiene sentido cuando la Escritura dice que ama más a madre, a padre, nuera, suegra, etcétera, esposo, esposa, hijo, hija, no es digno de mí. Porque Dios sabe que el enemigo ha atacado a la familia y está atacando a la familia, y cuando Él quiera levantar a gente, los mismos hijos o hijas o familiares que se han sentado contigo o con los que has crecido, el enemigo los va a levantar contra ti. Y tú necesitas una fortaleza mental
quebrantable. ¿Tiene sentido? ¿Ok? Dominan, el soldado Navy SEAL domina el estrés y la adversidad usando técnicas como la respiración consciente y las reglas del 40% para superar barreras mentales. Nosotros respiramos de Cristo. Respira de su presencia. Entra y búscalo a otro nivel. Entra y muere a tu carne, porque si peleas en tu carne, vas a perder. Eso lo tenemos muy claro. ¿Ok? So, 1, resistencia física extrema. 2, fortaleza mental inquebrantable. 3, trabajo en equipo y lealtad. En el cuerpo de Cristo no existen rambos. Ese es uno de los problemas de hoy. Hay una competencia tal en la gente que tiene problemas de rechazo, que siempre quieren ser los más grandes. El que es más grande en el reino de los cielos es aquel que lava los pies, mi hermano. El que sirve. Si quiere ser grande, sirva. Sin quejarse. Porque ese es otro problema. 1 Corintios 12, versos del 14 al 27. Hoy vamos a ver mucha Biblia, te sugiero que la escribas. La iglesia es un cuerpo, no es gente individual. No hay rambos en la iglesia. Tenemos que trabajar en equipo con lealtad. Lealtad es algo muy escaso hoy en día. Cada persona baila con su propio pañuelo. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro. Estoy leyendo Reina Valera 1960, 1 Corintios 12, verso del 14 al 27. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo de Cristo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan como más decorosos, con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No solo es un cuerpo, sino que hay lealtad de los unos por los otros. Por eso la iglesia tradicional nadie se conoce, no sabe ni su nombre. Cuando dicen yo te amo, no saben ni quién es. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Ahora, ¿cómo usted se va a doler con alguien que no conoce? Que solamente ve los domingos en la iglesia. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ok? So, la iglesia, una de las características de Navy SEAL, una de las características del soldado cristiano con mentalidad de soldado, es que trabaja en equipo. ¿Ok? Ve conmigo Eclesiastés 4, de 9 a 10. Por lo general, lo que hacía Dios era enviar de dos en dos. Yo estoy enviando de dos en dos los hermanos. A veces no ha sido tan fácil. Los hermanos automáticamente siempre sale un competitivo, alguien que se cree mejor y arruina todo. Pero bueno, realmente se arruinan ellos mismos. Eclesiastés 4, 9 a 10. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren,
El uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso el enemigo destruye las familias. Esto no está aplicado solamente al esposo y a la esposa. Esto está aplicado a que dices compañeros. Compañeros es tu hermano en la iglesia también. Porque siempre lo aplicamos al matrimonio, pero Dios no está hablando solo del matrimonio, está hablando de la unidad en general. ¿Ok? Y tenemos que entender esto. ¿Ok? So, características número 3 es que Dios hace trabajar a la iglesia en equipo y bajo lealtad. Lealtad es lo opuesto a traición. Dios me ha hablado en las últimas 2 semanas que Dios va a poner gente leal, porque en el tiempo que hemos estado predicando mi esposa, mi hijo y yo, que ya han pasado los 35 años, ha habido mucha deslealtad. El enemigo pudo entrar en el corazón de gente y la hizo desleal. Y Dios me volvió a hablar, nuestro pastor Moisés Maldonado, mi esposa y mi hijo estuvimos ahí en la iglesia, y me dijo, yo voy a levantar gente leal, porque ha habido gente muy desleal. Bueno, primero desleal a la obra de Dios, porque el que viene a una iglesia a destruir, no se dio cuenta que está destruyendo, no es un pastor, porque el pastor no trae la agenda de Dios, el pastor solo sigue la agenda de Dios. ¿Ok? 4, el soldado 4x4 tiene adaptabilidad y versatilidad. ¿Okay? Están entrenados para operar en el mar, el aire, la tierra. Bajaron a Venezuela, sabe Dios dónde, dominando cualquier entorno. Ve conmigo a 2 de Timoteo 3:17. Hoy estamos hablando que Dios nos va a hacer soldados para Cristo 4x4, todo terreno. Puedes leerlo todo ahí, pero te voy a dar el 17, solo el verso 17, 2 de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, di conmigo perfecto. Perfecto. Enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo es que pasan tantos años y la gente no es capacitada? Bueno, cuando le dijeron trae, apunta, escribe, estudia, no lo hicieron. Dicen ser ejércitos y no pueden seguir instrucciones sencillas como esa. Y después se asombran cuando tienen problemas. Muestran rebeldía en cosas tan sencillas y no pueden avanzar. ¿Ok? A fin de que el hombre de Dios, hombres y mujeres, toda la iglesia, sean perfectos, enteramente capacitados para toda buena obra. Pastor, pero yo no soy perfecto, yo tampoco. Pero estamos hasta que todos lleguen a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Siga caminando, pero haga la voluntad de Dios. ¿Ok? Es importante entenderlo. 2 Timoteo 3, verso 17. 1 Corintios 13:7. Si nosotros no hacemos la obra de Dios bajo lo más importante, que es el amor, tenemos un problema. Porque entonces lo estamos haciendo por plata, lo estamos haciendo por fama, lo estamos haciendo para que la gente me acepte. Y esas no son las razones para predicar a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Mucha gente va y dice, yo voy a la iglesia el domingo, lo que le está tratando de decir a la gente, yo soy bueno. Y se olvidó que nadie es bueno sobre el Padre. Lo que acá habla 1 Corintios 13:7 habla del amor. El amor todo lo sufre. Todo es. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Soldado 4x4. Navy SEAL cristiano. ¿Ok? Entrenado para operar en todo terreno, mar, aire, tierra, dominando cualquier entorno. Característica número 5, liderazgo y propiedad, responsabilidad. Romanos 14:12, por favor. Te dije que hoy vamos a ver mucha Biblia, te sugiero que la estudies porque es demasiada información para aprenderla hoy.
Mira, lo quieras o no, Dios a ti y a mí nos va a pedir cuentas por las cosas que hacemos y por las que no hemos hecho. Dios tiene un propósito en la vida de cada persona y lo tiene. ¿Okay? Dice, de manera que cada uno, Reina Valera 1960, Romanos 14:12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No es mi responsabilidad. Yo no voy a dar cuentas por ti, yo voy a dar cuentas por mí. Y por eso el Navy SEAL cristiano, el soldado 4x4, el soldado todoterreno, tiene que tener liderazgo y propiedad, responsabilidad extrema. Asume total responsabilidad por sus acciones y resultados. Hoy tenemos varones que destruyen sus hogares y ellos no son responsables, no se dan ni por enterados. Liderazgo. Cristianismo es liderazgo, real sacerdocio. El sacerdocio es liderazgo. ¿Ok? Su característica que tienes que tener como soldado 4x4, tienes que tener liderazgo y tienes que tener propiedad, que es responsabilidad extrema. Yo soy responsable de mis acciones. Por eso muchas veces me vas a escuchar hablar de mí, de mi pecado, lo que hice, pero ya no lo hago. ¿Ok? Eso es importante. 6. Característica número 6. Disciplina y simplicidad. Eso es una de las cosas más difíciles. Hebreos 12:11. Ahora vamos a empezar a ayunar este año, va a ser diferente. Usted va a tener que tener disciplina y no salir a la calle. Ay, estoy ayunando, para que la gente diga, wow, qué cristiano, wow, ya no, ya. Porque ese es el problema. Disciplina tiene que ver con mantener la calma, tiene que ver con priorizar y saber cuándo actuar. Significa simplificar problemas complejos. El cristiano no es complicado. El mundo latino es muy complicado. Nos ahogamos en un vaso de agua. Por eso hay tantos problemas matrimoniales, tantos problemas con los hijos. Les estamos enseñando, en lugar de ir al grano, damos 20.000 vueltas. Y hay una palabra para eso que no tiene nada que ver con lo que la mayoría entiende. Se llama romanticismo. Romanticismo es una persona que da demasiadas vueltas para ir a un punto, en lugar de ir a un punto A a un punto B. Dios espera que tú vayas de un punto A a un punto B y nosotros damos 20.000 vueltas, que no es así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por eso tenemos tantos problemas. ¿Ok? Dios espera. Mira lo que dice, para que entiendas que el soldado 4x4, el Navy SEAL cristiano, el soldado de Cristo todoterreno, tiene que tener disciplina, pero la disciplina tiene un precio. Hebreos 12, verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por eso a los pastores nos es tremendamente difícil disciplinar a la gente. ¿Por qué? Porque no les causa gozo. Bueno, mataron al pastor de pastores porque trató de disciplinar al mundo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La gente se entristece, el engreído ataca al pastor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No a todos. Aquellos que deciden, pastor, yo, ¿sabe qué? Corríjame, porque va a dar frutos apacibles de justicia, pero solo aquellos que en ella han sido ejercitados. Ejercitados tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con hacer, tiene que ver con movimiento. No tiene que ver con venir a una iglesia y sentarse simplemente, escuchar una prédica y regresar el próximo domingo. Entonces, tenemos que entender eso. Deuteronomio 8:5. Estamos hablando otra vez, característica número 6, disciplina y simplicidad. Ok, Deuteronomio
capítulo 8, verso 5. ¿Dónde estás, corazón? ¿Quién no tiene? Acá está. La corrección está dentro de la fórmula de cómo Dios hace las cosas. En tu hogar, en la iglesia, en el trabajo, déjese corregir, le va a ayudar. Dice, reconoce pues, Reina Valera, en tu corazón, que como un hombre corrige a su hijo o su hija, así te corrige el Señor tu Dios. ¿Quién te está tratando de corregir? El pastor. No, Señor. El que te está tratando de corregir es Dios. Y necesitamos esa disciplina y la simplicidad para poder recibirla. Por eso la Biblia dice que el necio te va a mancillar, te va a atacar, pero el sabio te va a agradecer, te va a decir gracias, pastor. ¿Por qué? Porque vas a crecer. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te corrige el Señor tu Dios. Mira, hemos sembrado el no corregir a nuestros hijos, por eso ahora tenemos una cosecha de rebeldía. Es que pobrecito, es que ha pasado tanto difícil. Mira, a Dios no le importa si pasaste tiempo difícil o no, igual Él te quiere corregir. ¿Por qué? Porque es su manera de operar, es su manera de sanarte. Porque entonces si es pobrecito, bueno, va a entrar al cielo porque tiene un pase especial. No, todos los seres humanos hemos pasado tiempos difíciles. Jesús dijo bien claro, en el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas. Por eso el diablo le vende a la gente el estar todo bien, que todo esté bien, y les da dinero y los engaña. Eso es una mentira. En el mundo tendrán aflicción, palabras de Jesús, pero confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. Ahí está la clave. Confiar en lo que Dios dice, es creer, es hacer. ¿Ok? No es solo ir a la iglesia. Mira, número 7. El soldado 4x4 tiene la habilidad en combate y armamento. Segunda de Timoteo 2:15. Versión Dios habla hoy. Hoy vamos a ver Biblia, no interesa lo que yo tenga que decir, interesa lo que Dios dice. Es bien importante que comprendas esto. Vamos a leer primero la versión Dios habla hoy. Si tú no tienes habilidad de combate espiritual, estás perdido. Y si no conoces tu armamento, ayuno, oración y la habilidad de poder usar la palabra de Dios. ¿Okay? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15 en la versión Dios habla hoy. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado. No como un hombre de valor disfrazado, que eso es lo que hacemos. Si parezco, entonces no necesito serlo. Necesitamos humillarnos y arrancarnos el disfraz. Como un trabajador, no dice alguien que llena una iglesia, que no tiene de qué avergonzarse, está trabajando para Dios, que enseña debidamente el mensaje de la verdad, que sabe usar bien la espada de la palabra. El armamento nuestro es la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y porque no tuvieron miedo ni siquiera de perder sus propias vidas. Perdón. ¿Okay? So, tienes que tener la habilidad de combate y entender cuál es el armamento. La mayoría de iglesias no sabe que puede orar los salmos, que puede caminar con los salmos. Hay salmos de guerra. Métase a YouTube y busque salmos de guerra y empiece a confesar en su casa todos los días por horas los salmos. Es que yo no sé qué orar, pastor, no me viene nada a la cabeza. Ore los salmos.
busque salmos de guerra. Tiene guerra espiritual en su casa, ya se dio cuenta que hay un problema espiritual, agarre los salmos. Yo lo hago y empiezo, pongo música, busco música de guerra espiritual, busco música instrumental, agarro mi Biblia, empiezo hasta que la presencia de Dios venga, porque estamos acostumbrados a sentir la presencia cuando el pastor está orando, porque él lo hace mejor. No, el que viene no es el pastor, el que viene es el Espíritu Santo. Tú necesitas aprender a batallar desde tu hogar, y después de haber batallado todos los días, y esto no es nuevo, porque cuando Jesús entra a Getsemaní encuentra a los dos soldaditos de papel y les dice: no han podido durar ni tan solo una hora. El cristiano regular no ora ni 5 minutos. El cristiano 4x4 pasa horas en la presencia de Dios. El cristiano 4x4 pelea con la palabra de Dios, sabiendo que Jesús usó la palabra también. Pero para eso hay que conocer la palabra. Si hubieses pasado los años que estabas yendo a una iglesia, marcando tu Biblia, escribiendo lo que Dios dice, repitiendo la palabra toda la semana, tienes un día de enseñanza y toda una semana para aprender lo que el pastor te dio el día domingo. Pero pasaste más tiempo en el televisor, en el teléfono, y las consecuencias vienen. ¿Ok? Su habilidad número 7, la habilidad de combate y armamento. Qué curioso, ¿no? Encontré un verso para las 10 características del Navy SEAL americano. ¿Ok? 8. Contraterrorismo y acción directa. Mira qué interesante. ¿Ok? Es especialista en rescate de rehenes, eliminación de objetivos y operaciones clandestinas. Mira lo que los Navy SEAL se metieron a Venezuela, mira lo que hicieron, no es la primera vez que lo hacen. ¿Cuál es el mayor terrorista de la iglesia? Satanás y sus huestes. Mira lo que dice Judas 23, 1-23, solamente hay un capítulo, Reina Valera 60. ¿Okay? Esto te va a llamar la atención. Y es imposible hacer este trabajo sentado en una iglesia. Es imposible hacer esto siendo un cristiano calientabancas. Es imposible. Dios quiere levantar Navy SEAL, pero solo va a levantar el que quiere se levantar. ¿Qué vas a tener que hacer? Vas a tener que negarte a ti mismo. Vas a tener que cargar tu cruz, que son tus problemas, y vas a tener que seguirlo a él. No hay otra manera. Mira lo que dice. Está hablando a la iglesia. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No sé si estás entendiendo. En otra versión dice: arrebátenlos del fuego del infierno. ¿Quién hace eso? La iglesia, tú y yo. Quizá, te doy un ejemplo. Cuando fuimos a predicarle a Raúl, y el Espíritu Santo lo tocó, él se convirtió a Cristo. Lo que hicimos fue arrebatarlo del fuego. Se convirtió a Cristo. ¿Cómo lo hicimos? Moviéndonos, porque si no le hubiéramos ido a hablar, cada vez que yo iba, él sabía quién era, su esposa estaba en la iglesia, y lo arrebatamos del fuego. ¿Ok? Eso no va a suceder con una iglesia muerta espiritualmente sentada calentando bancas. Y además, debes empezar por Jerusalén, debes empezar por los tuyos. Tu casa. ¿Ok? Tenemos un trabajo especial. Somos una fuerza especial, los cristianos. Y necesitamos tomar una acción directa contra ese terrorista, que es el enemigo de las almas. ¿Ok? Característica número 9. Tienes que tener integridad. El Navy SEAL tiene integridad y ética de alto nivel. Ve conmigo Proverbios 19. ¿Qué es integridad y qué es ética? Bueno, búsquelo en su diccionario. Por eso que muchos no tienen paz. Porque no son íntegros. No son éticos. Se meten en chanchullos, hacen de todo, vienen el domingo y levantan sus manos y quieren adorar a Dios. Y por eso no tienen paz. Mira lo que dice Proverbios 10:9, Reina Valera 1960.
El que camina en integridad anda confiado, tranquilo, en paz, no le debe nada a nadie, ni favores, ni plata, ni nada, está tranquilo. El que camina en integridad es íntegro. El que no se mete en problemas, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que pervierte sus propios caminos, metiéndose en cosas que no se debe meter, con gente que no se debe meter. Salga de ahí y empieza a caminar en integridad. Es sencillo caminar en integridad, tienes que tener una vida simple. Y ese es el problema de muchos, no tienen vida simple. ¿Okay? Mira la gente en la farándula, cuando más tiene, más complicados son. Y eso es lo que ven, de dicho sea de paso. Todo lo que ves en la televisión, ves el divorcio de fulanito, la separación del otro, que se tomó la mujer del otro. Complicados, no tienen ética, no tienen moral, no tienen integridad. Y por eso, según lo que dice la Escritura, esto lo escribió Dios, el que camina en integridad anda confiado. Y el que no, anda preocupado, siempre está cuidándose en las espaldas. Porque no camina en integridad. ¿Okay? Característica número 9 del soldado cristiano 4x4 del Navy SEAL: integridad y ética de alto nivel, altos estándares de moralidad, integridad personal y dedicación a la misión de Dios, en este caso. Y para los Navy SEAL, dedicación a la misión y la patria. Ellos dan la vida por su patria. Muy pocos cristianos dan la vida por Cristo. Y por último, número 10, característica número 10 del Navy SEAL americano: iniciativa y planificación. ¿Ok? Ve conmigo a Proverbios 16:3. La iglesia de hoy está esperando que todo le digan, todo le hagan. Yo le pregunté a mi hijo el otro día, hijo, ¿qué cuerda hemos tenido nosotros en 35 años para hacer la obra de Dios? Claro, Dios hizo un milagro en nuestras vidas y el que más se le ha dado más ama, dice la Escritura, sí es cierto. Bueno, busque un milagro y empieza a amar a Dios. Y Dios, yo estoy tremendamente agradecido por Dios por las cosas que Él hizo. Otros cristianos no se mueven. ¿Será, Señor, que quieres que vaya al baño? ¿Será, Señor, que hoy quieres que coma porotos? ¿Será? Y no avanzan porque están esperando. Y sí, mira lo que dice Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todo lo que haces. Estoy leyendo Proverbios 16:3, la versión PDT. Pon en manos del Señor todo lo que haces. Bueno, si no oramos, ¿cómo vamos a poner todo en las manos del Señor? Para que tus planes se hagan realidad. Ahí está la clave. No es una sola cosa, son varias cosas. Pon en manos del Señor todo lo que haces. Tú tomas la iniciativa. Señor, quiero empezar un negocio, pero quiero ponerlo en tus manos. Y te empiezas a mover. Los cristianos de hoy parece que tuvieran 20 vidas. Todos esperan que Dios me hable, y Dios nunca les habla. Porque Dios ya habló en la palabra de Dios. Y si no buscas a Dios, ¿cómo Dios te va a hablar? Entonces, oras, te vas acercando a Dios, pones tus planes en las manos del Señor, y tus planes se van a hacer realidad dentro de la voluntad de Dios. Te mueves y caminas. ¿Es voluntad de Dios que prosperes? Sí. ¿Es voluntad de Dios que tu negocio prospere? Sí, es voluntad de Dios. Pero tienes que cumplir con lo que te pide, porque ¿para qué te va a dar un negocio? La única razón que yo he visto que Dios ha estado dando negocios a la gente en la iglesia allá en el Perú es para que, y bendiciéndolos y levantándolos, yo lo vi, y Dios nos lo dijo aquí, es para que apoyen la obra de Dios. Y de pronto eso yo lo he visto por años. Dios ha hecho eso para levantar la obra que estamos haciendo, y de pronto Satanás engrosa sus corazones, se los cambia. Empieza y le mete una mentira. Así que Dios ha dicho, ¿no? Y de ahí los veo caer. Créale a Dios, Él sabe cómo hacer las cosas. ¿Qué tiene que hacer Dios? Levantar otras personas. Otras personas.
sigo 35 años predicando el Evangelio. No me ha faltado nada. Y gloria a Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Ok? Lucas 14, 28. Necesitamos tener iniciativa y aprender a planificar, porque queremos hacer las cosas para Dios como salgan. Y ahí está el problema. ¿Cómo salga? ¿Ok? No, no es como salga. Es en un orden. Porque muchos entran a querer servir a Dios y no calculan qué es lo que realmente cuesta. Tiene un costo bien alto, te pueden matar a los tuyos. En estos últimos años han matado a la mamá de alguien, a los hijos de alguien, al papá de alguien, al pastor de alguna iglesia. Pero ese pastor sabía cuál era el costo de servir a Jesús. La mayoría no lo sabe. Piensan que es venir a una iglesia y convertirla en un club. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Bueno, cuando empezamos la obra aquí, Dios me dijo, yo voy a suplir, y no va a ser aquí, va a ser allá. Y es exactamente lo que hizo. Yo le creí a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Suplió. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿quieres servir a Dios? Planifica tu día como soldado de Cristo. Si te la pasas todo el día metido en el teléfono, todo el día pensando en tus problemas, nunca vas a salir de ellos. Planifica tu día haciendo lo que Dios espera que tú hagas. Planifica tu día, vete a dormir temprano y levántate de madrugada, porque el que busca a Dios de madrugada le halla. Si tienes un desorden en tu vida, pues empieza a tratar de encontrar esa, ¿cómo te explico? Ese orden que Dios quiere que tengas como soldado cristiano. ¿Ok? Porque Dios espera que aprendas a manejar bien el tiempo. Y la mayoría de cristianos no lo sabe. Yo ahora que regreso a Lima voy a estar trabajando con aquellos que van a estar a tiempo, que van a estar de rodillas, que les digo necesito que ayunes 3 días por semana, y ellos van a estar ayudando 3 días por semana. Le voy a decir quiero que intercedas por esto, quiero que vayas aquí, quiero que hagas esto y lo otro. Con eso voy a trabajar. El resto le voy a decir, mira, si quiere venir y va a venir de curioso, por favor, siéntese afuera, que vamos a cerrar la puerta. No lo vamos a echar, la puerta es un lugar público. Pero cuando alguien viene a la iglesia y no cree, te explico algo que la mayoría no comprende. Dice la Escritura que no espere aquel que duda recibir cosa alguna del Señor. Entonces necesitamos gente de fe, gente que crea. Y esa gente reunirse, porque si hay alguien que viene y no cree realmente, lo único que está buscando es solución a sus problemas, ese no entendió que es el Evangelio. Y Dios te va a traer solución a tus problemas. Pero cuando tú empiezas a resolver el problema de Él, ¿cuál es el sueño de Dios? En que las almas vengan a Cristo. Ahora tiene sentido, busca primero el reino de Dios y su justicia, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. La iglesia de hoy está al revés. Primero buscan las añadiduras, y si Dios tiene alguna limosna para mí, que me la tire. Y no es así, es al revés. Es al revés. ¿Ok? Entonces, empieza a poner orden en tu vida como soldado de Cristo. Mi tiempo, ¿le das más tiempo a las cosas de la carne o a las cosas del Espíritu? Si le das más tiempo a las cosas de la carne, los resultados que vas a tener es en la carne. Si le das más tiempo a las cosas del Espíritu, bueno, no solamente vas a obtener del Espíritu de Dios, sino que vas a recibir salvación también. ¿Ok? Con esto terminamos Colosenses 3:23, la prédica de hoy, que estamos hablando de que Dios nos quiere hacer a nosotros soldados 4x4. ¿Okay? Vamos a aprender. Cuando vayas a casa, visualiza cómo es un ejército. Ponte a visualizar cómo se organizaron este ejército que bajó, esos Navy Seals, y arrestaron a Maduro. ¿Cómo fue que pasó eso? Y aplícalo a tu vida. Ahora visualízate tú. Yo soy ese tipo de soldado en la iglesia de Cristo.
o estoy en desorden, hago lo que quiero, voy cuando quiero, a la hora que quiero. Entonces no puedes llamarte soldado de Cristo. Miren lo que dice Colosenses 3, 23, 24. Estamos hablando de planificación e iniciativa. ¿Es de Valera? PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Palabra de Dios para todos. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. Iniciativa. Como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Si el pastor llega, voy. Si no llega, no voy. Ahora que el pastor se vaya, no voy. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo. Usted lo hace por usted, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Ok? Cuanto más cuando hagan trabajo para la obra de Dios. ¿Ok? Te quiero mostrar algo interesante, porque hoy tenemos un zanfarrancho en la iglesia y confundimos amor con otra cosa. ¿Por qué necesitamos esas características como soldado de Cristo? 1 Corintios 5:5. Porque van a estar sucediendo cosas en la iglesia, en la versión PDT, y después vamos a orar. Pero quiero que veas esto. Estamos minimizando el pecado y las consecuencias del pecado, y la Biblia, la mayoría no sabe que esto está en la Escritura. 5:5 PDT, ¿ok? Quiero que entiendas hasta qué punto Dios es santo y va a mantener la santidad de la iglesia, para que después no te llame la atención si de pronto Dios hace algo que no logras entender, porque tienes una idea completamente diferente de lo que es el Evangelio y de lo que es vivir en Cristo. ¿Okay? Vamos a leerlo desde el capítulo 5:1. Quiero que veas algo. Aquí Corintios, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y dice, había un problema moral en la iglesia. ¿Qué es un problema moral? ¿Ok? Aquí tenía que ver con sexualidad. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grande que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios no saben que deben vivir vidas santas. Y venimos a la iglesia con nuestro pecado sexual, y este es el problema que tenían estos, pero quiero que veas cómo Dios piensa y cómo actúa, no es como tú piensas. Y después esperamos que la presencia de Dios venga. No, nosotros los cristianos latinos tenemos un chispazo de la presencia de Dios. Y siempre es un chispazo. Te vas a las campañas y ves cómo la gente se levanta de las sillas de ruedas, ves cómo la gente de Dios sana cáncer. ¿Por qué? Porque está el pecado metido en nosotros. Y necesitamos la lejía de Dios para poder sacarlo. Y esta gente no solamente tenía ese tipo de pecado, sino que todavía estaban orgullosos. Miren lo que dice. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grande que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Ni los impíos cometen ese tipo de pecado. Dentro de la iglesia. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. Y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. No, la iglesia hoy está llena de todo, los pastores como si nada. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, Pablo está hablando, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya es juzgado, ¿cómo dice? A ese hombre que estaba durmiendo con su hija. Él no está ahí y él dice, para los que dicen, no me juzguen, no me juzguen, no me juzguen.
Pablo dice, yo ya he juzgado. Y yo estoy viendo que en las iglesias se está llenando de todo eso. La gente va a fornica, adultera, a incesto. Y todo va bien. Todo va bien. No, Señor. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo los estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. En ese momento, entreguen a Satanás al que cometió el pecado. No sé si estás leyendo lo que yo estoy leyendo. La gente viene aquí y toma la Santa Cena como que nada. No hay ningún problema. En ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día que el Señor venga. Su espíritu, el espíritu vuelve al Padre. No está hablando de su alma se va a perder. Quería explicarles esto, es la razón por la que necesitamos soldados 4x4, que no dejamos doblegar por absolutamente nada. Sin terminar siendo legalistas, vamos a amar a la gente. Y te dejo todo ese capítulo para que leas después lo que significa amar a las personas, pero llegó un momento, a lo mejor este era un líder, y había que corregirlo. Y había que entregarlo a Satanás. ¿Sabes lo que significa entregarlo a Satanás? Significa que ese hombre, desde ese día que lo entregaron a Satanás, no la iba a pasar muy bien, que digamos. ¿Comprende por qué estamos pasando muchas cosas? ¿Okay? Quiero hacer una oración, pero quería también hacerte saber, si somos un ejército, ¿se imaginan un ejército sin comandantes, sin generales, sin capitanes? Venga y ríndase al orden divino en la iglesia que fundó Jesucristo. Venga y ríndase finalmente, antes de la venida del Señor, al orden divino. Y párese frente a su pastor y dígale para qué sirvo. Y empiece a servir a Dios como un soldado 4x4. Con eso los voy a dejar, mis hermanos. Quiero hacer una oración. Ahí donde están, inclinen su rostro, por favor. Espero que este año sea mucho mejor. Dios ha hablado para el año 2026 con varios profetas. Este año van a caer muchos políticos. Las iglesias que no están predicando el evangelio de arrepentimiento, los pastores también han empezado ya a perder bastante. Y Dios va a corregir, la maldad va a alcanzar al malo. Pero va a haber una iglesia que se va a levantar con poder. Va a haber una iglesia leal a Dios. Y por consiguiente los pastores. Quiero orar por ti, mi hermano, la oración sacerdotal del número 624 al 26. Te pido que si has entrado, cierres tus ojos, inclines tu rostro. Quiero orar por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz en este nuevo año 2026. Mis hermanos, los amamos mucho. Dios mediante estaremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.